Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Traigo un tema muy hermoso, el poder del ayuno. Hoy nos vamos a basar en lo que es Mateo 17, del 14 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, fíjate, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Dice, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bendito el nombre del Señor. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Bendito el nombre de Dios. Aquí Jesús está abiertamente molestos con ellos porque ellos habían fallado, si Jesús mencionó la palabra fe, mencionó el ayuno y mencionó la oración, son tres cosas que van de la mano, son un eslabón que no se puede separar uno del otro. Fíjate, hay muchas iglesias que ya no proclaman el ayuno, hay muchas iglesias que ya no le enseñan a sus feligreses, a la grey, al pueblo del Señor, que con ayuno y oración tú rompes todo argumento, tú rompes todo plan, todo yugo se pudre delante de Dios, todo altar, toda maldición generacional, toda maldición que haya sido lanzada a tu familia, a la mía, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, se quema y se deshace, y el enemigo huye delante de aquellos hombres, de aquellas mujeres de fe, aquellas hombres, aquel pueblo que ha entendido perfectamente la palabra de Dios, que son las herramientas que el Señor ha dejado para ti y para mí. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Mira cómo este hombre, como padre, intercede por su hijo. Era un muchacho, un niño que estaba siendo atormentado por el enemigo. Mira cómo aquel padre vino delante del Señor a arrodillarse. Dice que se tiró delante del Señor a arrodillarse, a pedir misericordia por aquel hijo. Tú y yo, eso es lo que podemos hacer hoy: pedir misericordia por tu familia, pedir misericordia por tus hijos, hoy que tus hijos tienen vida. Entonces yo les decía, el ministerio de Jesús ya estaba a punto de terminar el ministerio de él, y él quería fortalecerlos, él quería enseñarles, él quería mostrarles, él quería usarlos grandemente a sus discípulos. Recordémonos que él los mencionó, que los había apartado y separado para su ministerio, y los había llamado por nombre. Y eso es lo más grande que Dios tiene para ti. Él te llama por tu nombre y no por tu pecado. Muchos dicen:
dicen, es que yo peco mucho. Dios, si tú estás vivo, no has perdido todavía la oportunidad, la esperanza de venirte a presentar delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, úsame, llena mi odre, llena mi vaso, que mi copa esté rebosando, que la luz tuya, tu presencia, Señor, se refleje en donde quiera que yo entre. Úsame como instrumento en tus manos. Dios te puede usar cuando tú le invitas, cuando tú quieres, cuando tú lo deseas dentro de tu corazón. Es hermoso que el Señor te muestre cosas grandes, cosas difíciles que uno no conoce, que uno no entiende, hasta que ya uno reacciona y dice, wow, le dije a aquella persona esto, Señor, ¿cómo hiciste que yo hiciera esto? ¿Cómo hiciste, Señor, que yo me diera cuenta, que me enterara de esto? Dios te muestra. Fíjate que, como yo decía, esto es el ayuno, es para romper cadenas, pudre yugos, abre caminos que el enemigo quería cerrar, que el enemigo quería obstaculizar. El Dios Todopoderoso, con los hijos de Él, con los hijos que hacen la voluntad de Él, Dios respalda a sus siervos. El Señor liberta. Dios nos hace más sabios. ¿Usted sabía eso? Que el Señor le hace más sabio a usted. Usted puede hablar con autoridad, puede hablar de la palabra. Él pone la palabra en su boca y la palabra fluye y la palabra llega. Qué hermoso es escuchar a alguien que te diga, hermanita, todo lo que usted dijo era para mí. El Señor me habló a mí. Nos acerca más a Dios el ayuno. ¿Por qué nos acerca más a Dios? Porque Dios mira el deseo que tú tienes en tu corazón para que Él te use grandemente. Nos aumenta la fe. Fíjate qué hermoso, nos aumenta la fe. Yo siempre, cuando oro por alguien, siempre que estoy en el teléfono, yo le digo, con tu fe y la mía podemos declarar victoria. Es que así debe de ser, porque la fe de uno solo no es posible. Por eso el Señor dice, donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo. El Señor es el tercero, el que forma parte de aquella Trinidad, el que forma parte de aquel conjunto, de aquel equipo que vamos a trabajar juntos. El Espíritu Santo es el que ministra, el que nos redarguye, el que cambia, el que sacia, el que transforma, el que perdona, el que ayuda. Fíjate que el ayuno siempre debe de haber un propósito específico en el ayuno. Siempre debe de haber una razón, un porqué. La Biblia nos habla que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser, Dios es orden, y cuando nosotros presentamos un ayuno, debe de ser por una petición en específico, por algo específico. Debe de ser y traerlo, presentarlo delante del Señor, presentarle y decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo te traigo hoy. Yo necesito que tú me ayudes, necesito ver tu gloria, necesito ver tu respaldo, necesito, y yo voy a presentar un ayuno. Ayuno no es que no va a tomar agua, no es que no va a tomar líquido. Usted puede tomar líquido todo el día, pero es no comer algo sólido, no comer. Hay gente que toma ayuno diciendo, no voy a ver el teléfono todo el día, no voy a ver la televisión todo el día, no voy a... Para mí esos ayunos, yo en lo personal, quizá delante de Dios tenga validez, por supuesto, porque usted se está sujetando, está queriendo avanzar. Pero para mí el ayuno, le voy a explicar lo que yo entiendo en las Sagradas Escrituras, lo que es el ayuno. El ayuno es traer una petición para que fortalezca, número uno, tu fe, para que fortalezca tu carácter espiritual, para que el Señor respalde lo que tú haces. Si tienes un ministerio, que el Señor respalde el ministerio y que tú trates lo mejor posible de vivir la vida conforme al corazón de Dios. Y luego traerle al Señor una petición en específico, presentársela al Señor. Y ayunar es cuando tú no comes algo sólido, cuando tú
oras por ese propósito, cuando tú meditas su palabra, cuando tú apartas un tiempo confortable, que tú digas, me desconecto de todo y quiero quiero hablar contigo, Señor. Quiero presentarme delante de ti. Quiero que hoy que lea las Sagradas Escrituras, tú me puedas hablar y me puedas hablar a mí, que yo pueda tomar la porción que a mí me corresponde, que tú me hagas una mujer diferente, una mujer distinta, una mujer de carácter, una mujer de fe o un hombre de fe, un hombre que tú respaldes, que cuando yo ore por alguien, tú respondas, Señor, que cuando tú me pongas fe, que aunque el enemigo trate de poner cosas en mi mente, Señor, nunca se me olvide que eres tú el que las hace, no soy yo, no es el hombre, no es el ser humano, porque tú y yo no tenemos poder, tenemos autoridad cuando venimos delante de Dios, cuando nosotros vivimos una vida conforme al corazón de Dios, cuando no engañamos a nadie, cuando dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno de amistades, con nuestro entorno de trabajo, nosotros mostramos lo que somos y nunca nos avergonzamos del evangelio. Aquí el Señor, yo le decía a usted que estaba molesto con los discípulos porque ellos no habían entendido el propósito, no habían entendido, fallaban muchas veces. Entonces aquí dice el hombre le dice al Señor, este muchacho, le dice, padece de muchísimo, es lunático porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mire cómo el enemigo lo traía a este joven. Qué terrible es ver a tu hijo. Si a veces nosotros cuando vemos a nuestros hijos enfermos, cuando vemos a nuestros hijos en una grave situación, nosotros queremos ayudarles, queremos interceder, queremos hacer tantas cosas. Ya no se diga cuando es algo que es algo fuerte, que el enemigo los tiene tratados de mente, de espíritu, de todo, y están tan alejados de Dios, cuando están tan metidos en la droga, en el alcohol, cuando están entrando y saliendo de la cárcel. Que el Señor reprenda todo ese espíritu de nuestros hijos, de nuestra herencia, de nuestra descendencia, que al contrario el Señor levante hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que le amen al Señor, hombres y mujeres que le crean al Señor, siervos que ministren en la presencia del Señor, que levante pastores, que levante diáconos, que levante misioneros, evangelistas, que levante líderes, pero realmente que vivan la palabra de Dios. Mire, esto nos hace más fuertes espirituales, nos da poder contra el enemigo, nos hace exitosos en las batallas grandes. ¿Por qué cree usted que Moisés tuvo gran autoridad sobre el pueblo? Moisés tuvo la paciencia, tuvo la fe. Moisés hizo ayuno. Fíjate que la Biblia menciona algo de Moisés, que Moisés se presentó delante del Señor con ayuno, 40 días y 40 noches. Estuvo en ayuno. ¿Por quién fue reforzado? Por el mismo Espíritu de Dios. Dios hablaba con Moisés. Dios quiere moverse en la iglesia. Dios quiere moverse en medio de su pueblo. Dios quiere mostrar grandes proezas, pero el pueblo no está entendiendo la palabra de Dios. El pueblo piensa que solo con venir a orar 5 minutos, 3 minutos, eso es todo. No lees la palabra, no meditas en ella, no hablas al Señor, no le amas, no haces lo correcto delante de Dios. En nuestra casa a veces estamos maldiciendo. En nuestras casas a veces estamos diciendo, ¿cómo nuestra familia va a creer? Que de nada sirve que tú quieras ganar el mundo entero si tu familia se pierde. Pero que el Señor reprenda todos los días, levantarte delante del Señor en la madrugada. Cristo te está llamando a que tú seas fuerte hoy, a que tú tengas autoridad, a que el enemigo sepa que Dios tiene un pueblo poderoso, tiene un remanente fiel. Déjeme decirle que en todas partes del mundo el Señor tiene su gente que le ama. Por eso es que el enemigo no se ha levantado abiertamente. Fíjate que todo esto nos sorprende a nosotros. Todo esto a nosotros nos sorprende de lo que vemos cuando vemos que hijos matan a sus padres, que padres matan a sus hijos, que hay hijos que le golpean a sus padres, que hay cosas feas delante de Dios, que en la iglesia se están peleando, que hay problemas entre pastores, que hay problemas entre los líderes, que ahora antes le servían a Dios y ahora no, ahora andan en el mundo completamente
borrachos, andan haciendo todas esas cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque no buscaron. No hay una búsqueda espiritual. Estamos buscando lo que no nos conviene. Dice la palabra de Dios que el que es inteligente busque a Dios. Ahora es ser inteligente. Esto que usted y yo estamos haciendo hoy, en este momento, presentándole el primer aliento al Señor, presentándonos delante del trono de la gracia con temor y con temblor, que todo aquello que hicimos, todo aquello que hemos hecho que no es agradable delante de Dios, que el Señor nos use grandemente, que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme, que el Señor nos sacie y que sobre todo fluya en ti y en mí la fe. Qué hermoso. Entonces dice, respondiendo, y dice, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No podían los discípulos hacer nada. Y ellos estaban atónitos porque ellos estaban hablando y diciendo lo que Jesús decía, pero les faltaba la herramienta principal, les faltaba la oración. La oración aumenta la fe. La oración y la fe mueve grandes propósitos, grandes cosas increíbles en la vida humana. Y el enemigo queda humillado. El enemigo dice, ahí es donde entra específicamente la palabra de Dios cuando dice que el enemigo por una puerta quiso entrar y por 7 saldrá huyendo, porque el nombre de Dios es glorificado por medio del pueblo de Dios. Hay 3 herramientas que el Señor te está dando a ti. Número 1, presentarte delante de Dios todos los días, pero hay gente que se presenta solo los domingos. El domingo pasado ya fui a la iglesia, el domingo pasado ya fui, ya me presenté, y a veces la Biblia la dejan en el carro. La Biblia no se vuelve a leer hasta el siguiente domingo. Yo no sé a cuánto le está hablando el Señor hoy. Y luego dice que el segundo es la oración. La oración es muy importante. Hay personas que dicen, yo no sé orar, yo no sé cómo orar, y tienen 30, 40 años en el ministerio, en las cosas del Señor, tienen 17 años, 6 meses, y orar es hablar con Dios, que tú vengas y te presentes delante de Él. Él mismo dice que Él detesta las palabras repetitivas. Repetir lo mismo no le gusta al Señor. Él quiere que tú le hables, que tú le digas lo que te está afectando, que tú pongas en sus manos aquel problema que tú necesitas ayuda de Él, que Él sepa que tú estás dependiendo de Él, que tú le digas al Señor y le muestres que tú dependes completamente de Él. Y lo otro es que tú no te apartes de su palabra ni de día ni de noche. Yo no sé a cuántos les está hablando el Señor hoy en este momento. Entonces dice aquí, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Aquí el Señor le estaba diciendo a los discípulos, como me imagino yo que el hombre le dijo, Señor, el Señor Jesús estaba, la mirada de Jesús estaba sobre él, sobre aquel niño, y el hombre le estaba diciendo, Señor, yo traje mi hijo a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. En eso me imagino yo que la mirada de Jesús fue directamente a los discípulos, y delante de toda esa gente, Él les dijo, oh generación incrédula y perversa. Mira lo que le dijo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque él sabía que su tiempo estaba a punto de culminar, que él ya tenía que dejarlos a ellos, que él ya no iba a estar con ellos, mas el Espíritu Santo iba a fluir en ellos, pero ellos tenían que estar en la búsqueda diaria, porque el Espíritu Santo está ahí. Cuando tú das el paso de arrepentimiento, el Espíritu Santo está ahí listo para trabajar contigo. Pero si tú no oras, tú no le buscas, tú no oras, tú no lees la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a trabajar contigo? El Espíritu Santo se entristece, dice la palabra de Dios, y se aparta, se aleja. El Espíritu Santo no te quiere dejar, al contrario, quiere que tú y yo trabajemos en equipo con Él, que Él y yo seamos uno, para que el Señor, esas oraciones, dice que cuando las oraciones de sus hijos están siendo llevadas al altar, Él gime delante de Dios y nos recuerda
recuerda aquellas oraciones, aquellas cosas que nosotros como humanos se nos han olvidado pedirle. Dice que Él pide delante de Dios. Mire cómo Él nos ayuda. Acuérdate, Señor, que también Él tiene un problema personal. Acuérdate, Señor, porque a veces nosotros oramos por las otras peticiones, pero se nos olvida orar por nosotros. Se nos olvida orar por aquella necesidad que nosotros personalmente tenemos, los que ministramos. Y el Espíritu Santo es el que le dice al Señor: Señor, acuérdate también de la petición de tu sierva. Acuérdate de la petición de tu siervo. Acuérdate el matrimonio de ellos, acuérdate los hijos de ellos, acuérdate el trabajo, acuérdate la necesidad que hay. El Espíritu Santo trabaja grandemente, fluye en todo tu contorno. Mire qué hermoso. Y aquí el Señor les estaba diciendo a ellos: yo ya estoy pronto a irme, pero ustedes ¿cómo van a trabajar con el Espíritu Santo si ustedes no están orando lo suficiente? Ustedes están viendo, están físicamente, literalmente viendo todo lo que es posible, el poder de Dios, pero les hace falta porque no hay fe. Hay una fe solamente hasta un límite. El vaso no está lleno, no está rebosando delante de Dios. Qué hermoso. Y dice: tráenmelo acá. Mire, tráenmelo acá con autoridad. Y el enemigo sabía que le había dicho el Señor: hasta aquí llegaste, porque el nombre del Dios Todopoderoso, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso también va para el enemigo, no solamente para aquel que ha dado el paso de arrepentimiento, no solamente para ti y para mí, cuando nos venimos y nos ponemos postrados delante del Señor, delante de su trono, delante de la gracia, cuando buscamos aquel lugar más íntimo que nos atrae, para donde nosotros sentimos el Espíritu Santo, sino para el enemigo. El enemigo sabe que donde se menciona el nombre de Jesús, tiene que huir, tiene que retroceder. El enemigo, todo poder que el enemigo tiene, se debilita delante de Dios, delante de Jesús, porque Él es el que hace la obra por medio del Espíritu Santo. Y dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mire qué hermoso. Desde aquella hora quedó sano aquel joven. El Señor, delante de todas aquellas personas, el Señor hizo una obra que el poder del Dios Altísimo estuvo sobre aquella vida de aquel joven, y ese joven fue libre y el enemigo tuvo que huir delante de Jesús. Qué hermoso. Y dice: y vinieron entonces los discípulos y llamaron a Jesús aparte. Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Señor? No entendían ellos todavía. No estaba lleno su vaso. Su sabiduría todavía no alcanzaba lo que Dios espera de nosotros. Dios espera mucho de nosotros. Pero el problema es que tú no esperas mucho de Dios. El problema es que nosotros como pueblo de Dios limitamos. Creemos que el problema es más grande que Dios. Para Dios no hay problema grande ni hay problema pequeño. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Su poder es igual. Él es inmutable. Fíjate, algo hermoso, algo divino que el Señor pone en el pueblo hoy. En estos tiempos es cuando el Señor más quiere mostrarle a sus hijos, a ti y a mí, al pueblo de Dios, el poder que Él tiene. ¿Por qué? Porque el enemigo anda suelto, anda más suelto que nunca. El enemigo está tratando de que tú y yo retrocedamos y volvamos al mundo. Que el Señor reprenda al enemigo, que el Señor reprenda al diablo. Y entonces dice: y viniendo entonces los discípulos, entonces dice en el 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: todo lo que pidieres en mi nombre, si tú tienes fe, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y les estaba poniendo algo difícil, señalándoles un monte al otro. Ante los ojos del ser humano, eso es imposible, pero
¿Quién es el que lo hace? Es Dios por medio de su poder. Pero este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Hay veces nosotros hemos orado mucho por nuestros hijos, por nuestros nietos, por una situación difícil y no pasa nada, no pasa nada. Ahí el Señor te está hablando espiritualmente. Tienes que ayunar y tienes que poner esta petición, solamente esta, para que el Señor te muestre a ti y a mí lo poderoso que es. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde, que la paz de Dios esté con ustedes. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Amén.